comenzar la celebración. Amor es vida, vida es alegría, que nunca amó, vivió sin ilusión. Alegres cantan su melodía, la saciedad del corazón. Alegres cantan su melodía, la saciedad del corazón. Alegres voy, cantando voy, este es el día que hizo el Señor. Alegres voy, cantando voy, este es el día que hizo el Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Encomendamos en esta Eucaristía a los difuntos Álvaro Andrés Aguilar Avilés y Yesenia Lazo. Vamos a encomendar a todos los enfermos y vamos a encomendar la enfermedad emocional, política que vivimos, para que a pesar de nuestras pequeñeces y egoísmos, Dios pueda sacar cosas muy buenas de estas tensiones actuales, ¿verdad? En especial oremos por todos los que están enfermos del cuerpo y del alma. En este día en que la Iglesia celebra la memoria de la bienaventurada Virgen María del Rosario. Es el día fundacional de la diócesis de Miami, que 2 años creo después sería nombrada, elevada a arquidiócesis, o sea, cabecera de la provincia eclesiástica de la Florida. Año 1958 creo que fue, cuando empezó. Que posiblemente casi ninguno de nosotros estaría aquí, pero estamos y somos parte de ese pueblo de Dios agrupado en una familia, en una iglesia particular, como llama la iglesia de las diócesis. Esta conmemoración de la Virgen del Rosario fue instituida por el Papa San Pío V en el día aniversario de la victoria obtenida por los cristianos en la batalla naval de Lepanto en 1571. Fue contra los turcos musulmanes, los turcos otomanos. Victoria atribuida a la Madre de Dios, invocada por la oración del Rosario. La celebración de este día es una invitación para todos a meditar los misterios de Cristo en compañía de la Virgen María, que estuvo asociada de un modo especialísimo a la encarnación, la pasión y la gloria de la resurrección del Hijo de Dios. Cuando conocemos por primera vez el motivo de la institución de esta celebración o fiesta, nos podemos extrañar, decimos, bueno, pero el triunfo en una batalla fue crucial para la Europa cristiana, que se ha descristianizado tanto en estos tiempos, para la unidad de esa civilización occidental, para la supervivencia en ella de la Iglesia, para la libertad, porque luchaban contra una esclavitud física, política, militar, ¿no?, que arrasaba. Al que no se convertía le arrancaban la cabeza. Así que había que luchar. A veces olvidamos que las cosas buenas no se mantienen por sí solas, hay que estarlas defendiendo constantemente. Entre ellas, por supuesto, la verdad
y la virtud. Vamos a pedirle al Señor que nos perdone todos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, Ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. oremos. Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que quienes hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de Cristo, tu Hijo, lleguemos por su pasión y su cruz y la intercesión de la bienaventurada Virgen María a la gloria de la resurrección. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas. Queridos hermanos, después de 14 años volví de nuevo a Jerusalén con Bernabé y también con Tito. Regresé porque Dios me lo había revelado. Ahí en una reunión privada con los dirigentes, les expuse el evangelio que predico a los paganos. Hice esto para que mis trabajos pasados y presentes no resultaran inútiles. Todos reconocieron que yo había recibido la misión de predicar el evangelio a los paganos, como Pedro había recibido la de predicarlo a los judíos. Porque aquel que le dio poder a Pedro para ejercer el apostolado entre los judíos, me lo dio a mí para ejercerlo entre los paganos. Así pues, Santiago, Pedro y Juan, que eran considerados como las columnas de la iglesia, reconocieron la gracia que Dios me había dado y nos dieron la mano a Bernabé y a mí, en señal de perfecta unión y para expresar su acuerdo de que nosotros nos dirigiéramos a los paganos y ellos a los judíos. Lo único que nos pidieron fue que nos preocupáramos por los pobres, cosa que he procurado cumplir con solicitud. Más tarde, cuando Pedro fue a Antioquía, yo me le enfrenté porque era digno de reprensión. En efecto, antes de que llegaran algunos judíos enviados por Santiago, Pedro solía comer con los paganos convertidos. Pero después empezó a apartarse de ellos por temor a los judíos recién llegados.
Los demás judíos convertidos imitaron su ejemplo, tanto que hasta el mismo Bernabé se dejó arrastrar por aquella conducta contradictoria. Entonces, cuando vi que Pedro no procedía rectamente, conforme a la verdad del Evangelio, le dije delante de todos: si tú que eres judío vives como un pagano y no como un judío, ¿por qué quieres ahora obligar a los paganos convertidos a que vivan como judíos? Palabra de Dios. Bendito sea el Señor, bendito sea el Señor. Que alaben al Señor todas las naciones, que lo aclamen todos los pueblos. Bendito sea el Señor, porque grande es su amor hacia nosotros y su fidelidad dura por siempre. Bendito sea el Señor. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Un día Jesús estaba orando y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como Juan enseñó a sus discípulos. Entonces Jesús les dijo: cuando oren digan: Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, puesto que también nosotros perdonamos a todo aquel que nos ofende, y no nos dejes caer en tentación. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy tenemos muchos temas, podríamos estar mucho rato meditando la palabra. Y la fiesta que celebramos. En su carta a los Gálatas, en el 2 capítulo, San Pablo cuenta su experiencia en relación a las columnas de la iglesia. Los 3 apóstoles, recordemos que Jesús se llevaba aparte, Pedro, Santiago y Juan, haciéndole hincapié en Pedro. Y aparece el problema de los judaizantes, respaldados por Santiago y liderados por él de alguna manera. Los que decían que para ser cristianos primero había que pasar por el judaísmo, había que circuncidarse los hombres, iniciarse en la fe hebrea para entonces poder adquirir el bautismo, cosa que es falso. Estaban equivocados, fue el primer conato de herejía que no llegó a ser. Y hubo una gran discusión y fueron a Jerusalén a discutir eso, después de muchos años de caminar la iglesia. San Pablo no se convirtió al día siguiente de Pentecostés, de modo que ya la iglesia caminaba hacía unos cuantos años, como 7. Nunca estoy seguro del tiempo porque no lo he memorizado, pero son unos cuantos años, que en aquel tiempo un año era mucho. Y cuando ve que incluso Pedro, al ir a Antioquía, recuerden, en Siria, donde por primera vez los discípulos fueron llamados cristianos, donde Pablo y Bernabé se habían quedado un año evangelizando esa comunidad, o sea, era una comunidad sólidamente formada y formada al estilo paulino. Recordemos que una de las insistencias de San Pablo, si leemos bien sus cartas, es la caridad y la unidad. La unidad se realiza por la caridad. La caridad no es excusar las fallas ajenas, es ser sincero y es estar unidos en el amor ante todas, en todas las circunstancias y vengan las consecuencias que vengan. Aunque haya que, delante de la iglesia, corregir
al hermano, y aunque este hermano sea Pedro, que no es infalible en su vida, hay un dogma de la infalibilidad pontificia proclamado a fines del siglo antepasado, pero tiene tantas restricciones que el Papa casi nunca lo ha ejercido, ¿no? Tiene que ser algo muy extremo de fe, para definir de fe, y no personalmente, sino como cabeza de la Iglesia. De modo que si no ponemos la caridad por delante y buscamos la unidad, incluso la unidad visible, no estamos haciendo lo que Cristo quiere y estamos dividiendo en lugar de unir. Este texto es muy revelador y estaría muy bueno, muy bien que todos lo meditáramos y lo entendiésemos bien, porque eso se puede aplicar a todo en la iglesia, se debe aplicar. Esto no ocurrió porque Pablo fuera un atrevido o porque se las diera de saber más que los demás, lo cual era verdad desde el punto de vista de conocer la ley, las escrituras, de haber tenido revelaciones especiales para iniciarse en su apostolado del Señor, de las cuales el único testigo es él mismo. Y Ananías, el que lo bautizó en Damasco, que no era uno de los apóstoles. ¿Saben? Nos ayudaría a conocer bien los inicios de la iglesia y cómo se realizaban las cosas en aquellos primeros tiempos. Porque a veces lo pensamos todo en orden a la jerarquía actual y si no conocemos los orígenes, pues nos podemos desorientar. Pero lo más importante de esta lectura no es tanto la sinceridad de Pablo, que lo es, sino la unidad que tiene que brotar de un estar de acuerdo en lo fundamental y también en las maneras. Pedro estaba consciente de que no era superior vivir como judío, sin embargo se dejó arrastrar por los enviados, diríamos hoy en día por los espías, ¿no?, de Santiago. Pedro, que era la roca. Así que vemos cómo las cosas humanas pueden causar lo contrario de lo que Cristo quiere, que es la unidad. Pueden causar división e incluso faltas graves, porque cuando se falta la caridad es una falta que va en el orden de lo grave. En el Evangelio escuchamos cómo Jesús les enseña a los apóstoles el Padre Nuestro, en la versión más breve que encontramos en los Evangelios, que es la de Lucas. Recordemos que la de la misa viene principalmente de la de San Mateo y que está armonizada para ser rezada en común y que sea clarita. No tiene inventos, no tiene cosas añadidas, pero la fórmula es una fórmula litúrgica que no es que se ha mejorado en las traducciones, no lo olvidemos. Todavía mucha gente dice, no nos dejes caer en tentación. Y en la tentación es parte de la última traducción del año 88, hace rato. Y está así en todos los textos, en los que yo he publicado aquí, en los misalitos, está como debe ser. Pero lo fundamental, cuando vamos a meditar la oración del Señor, es el acento, no en la forma, sino en el fondo, ¿no?, en el espíritu. Y lo cierto es que comienza con una palabra que nos debe orientar en todo el espíritu de la oración del Señor. Padre. Incluso en la versión de San Lucas no dice Padre nuestro que estás en el cielo. Eso es como un vestido alrededor de la palabra Padre, ¿no?, para explicarla. Dice simplemente Padre, santificado sea tu nombre. Esa es la clave. Si no entendemos que esa oración fundamentalmente está dirigida al Padre, que es Dios, al Padre del cielo, que nos la dice Jesús, el Hijo, la segunda persona de la Santísima Trinidad encarnado,
O sea que es su oración la que quiere que nosotros encarnemos en nuestra oración diaria, y no solo diciendo las palabras, y quizás no tanto, porque no vamos a estar siempre repitiendo lo mismo y no decir más nada, ¿verdad? Es un modelo, sino hacerlo con su espíritu. Y si no entendemos en nuestro interior y no tenemos esa intención siempre y no nos amoldamos, no nos configuramos en nuestra condición de orantes a ese modo de pedirle a nuestro Padre Celestial, que es el Padre de todos, de donde parte todo. Si no sentimos esa palabra, pues todo lo demás se nos podrá convertir en repetir una fórmula y a veces apuraditos para terminarla. Es un reto, es un reto. Cada día debíamos meditar una de las palabras o peticiones, ¿no? Porque si yo digo santificado, sola la palabra no me dice nada. Santificado sea tu nombre ya. O sea, cada petición o cada expresión del Padre Nuestro. Pero empezando por ahondar y por tener siempre como el aire que la envuelve, que la hace vivir en toda oración, ese concepto de ser dirigida al Padre y que brota siempre del Hijo. Cuando oramos así, es el Hijo quien ora en nosotros. Eso es lo mejor que nos puede pasar. Hoy celebramos a Nuestra Señora, la Bienaventurada Virgen del Rosario, y ya les expliqué por qué. El Rosario es una oración que puede ser muy monótona, porque es un marco de oración, y lo podemos repetir apuraditos, ¿no? Podemos entrar en un lugar donde hay gente rezando el Rosario, y si no nos conocemos las oraciones, ¿qué dicen? Porque no es una oración en común, sino es una oración en grupo, que es otra cosa. Todo el mundo está diciendo lo mismo, pero a distinta velocidad. Uno quiere ir más adelante, el otro quiere ir despacito, va frenando. Entonces oímos, no me estoy burlando, estoy diciendo cómo se oye. Y como, claro, como nos la sabemos, podemos decir, pues yo la entiendo. Pues, tú sabes lo que están diciendo. Cogiste una palabra y ya sabes lo que están diciendo. Pero el que no se la sabe, no. De modo que para que sea una oración comunitaria, tiene que tener ciertas condiciones, incluso físicas, no de tiempo, de cadencia, que nunca puede ser apurado. Por eso es que el rosario, que era de 15 misterios, el rosario entero es ese. Se dividió para práctica y para que fuera posible en 3 partes. Los misterios gozosos, los misterios dolorosos y los misterios gloriosos, a los cuales Juan Pablo II le añadió los misterios luminosos. Ahora ya no son 15 misterios, sino 20. Pero como nadie los reza seguido, siempre van a ser 5, ¿no? El que toque cada día. Yo recuerdo a mi bisabuela, la mamá de mi abuela materna, con la que yo me crié, que rezaba como 3 veces al día el rosario. Yo no sé si ella rezaba cada parte, distintos momentos, o las 3 veces rezaba los misterios que tocaba en el día. No sé cómo lo hacía. Y tenía su rincón de oración, presidido por una urnita donde estaba una imagen del Niño Jesús de Praga, que yo la tengo aquí, pues mis tías la trajeron de Cuba, de porcelana, parecida al biscuit, que se la había sacado en una rifa a mi abuela, su hija, en el catecismo, que iba a recibir a la capilla de las Siervas de María, ministra de los enfermos, a fines del siglo XIX, 1890 y tanto. Mi abuela nació en el 93, por ahí, así que sería 98, 97, no sé, 95. Ese es su lugar de oración. Así que esa imagencita que es así, ha recibido oración, ha sido testigo
de oraciones sin cuento. Cuando yo iba a hacer un examen, ella siempre estaba rezando el rosario, lo levantaba como diciendo, estoy rezando por ti. Los papas lo han recomendado y le han otorgado múltiples bendiciones y indulgencias y cosas, recomendándolo. Ha sido llamado la Biblia de los analfabetos, de los que no saben leer, que por supuesto, si meditan los misterios, conocen el Evangelio, básicamente el Evangelio, los principales misterios de Cristo, todos los misterios de Cristo, contenidos en los Evangelios, aun cuando no supieran leer. Por eso en los tiempos más modernos y con la renovación espiritual del Vaticano II, aparecieron nuevas formas de enriquecer la meditación del rosario con libritos más elaborados, meditaciones, incluyendo textos bíblicos para ser leídos en cada misterio, sugerencias, ¿no? Además de las letanías lauretanas que se pueden rezar al final y todo eso. O sea que se convierte en una oración, en un tiempo de oración, lleno de oraciones, largo, a veces muy largo, que da motivo para estar en la presencia de Dios y para ir avanzando en el espíritu de la oración. Y nunca debe sustituir esa oración personal que tiene como fin la meditación, la contemplación, perdón, a lo cual el rosario puede ayudar si lo rezamos bien en el espíritu. Es siempre un reto, es un camino que está muy bendecido por historia, por reconocimientos, por la práctica del pueblo cristiano, pero que siempre un reto a nuestro modo de orar, a nuestra entrega en esa obra tan importante, necesaria e imprescindible que es la oración. Oremos. A través del corazón de la Virgen podemos contemplar los misterios de la vida de Cristo. Por su mediación decimos, Señor, muéstranos tu amor. Señor, muéstranos tu amor. Que María, que guardaba en su corazón la palabra que escuchaba y las acciones de Jesús, sea nuestro refugio, para que comprendamos la esperanza a la que hemos sido llamados. Señor, muéstranos tu amor. Que la Virgen, siempre dócil a cumplir tu voluntad, sea nuestra maestra, para que seamos fieles a la vocación que hemos recibido. Que María, que permaneció al pie de la cruz, nos ayude a vencer las tentaciones y nos sostenga en el camino de la vida cristiana. Señor, muéstranos tu amor. La Virgen que acompañó a los apóstoles en los inicios de la Iglesia, permanezca junto a nosotros y extienda su protección maternal sobre todos los que la invocan. Señor, muéstranos tu amor. Los que deseen pueden manifestar otras invocaciones. Señor, muéstranos tu amor. Señor, muéstranos tu amor. Señor, muéstranos tu amor. Señor, muéstranos tu amor.
Concluyamos saludando a la Virgen, diciendo: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Eres ternura, eres una flor blanca y preciosa, llena de amor. Madre, eres ternura, eres una flor blanca y preciosa, llena de amor. Sí, Señora, ven a mí. Ven a mí, cúbreme con tu manto lleno de amor. Oren, hermanos, para que este sacrificio nuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor recibe de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Haz, Señor, que nos preparemos dignamente con estos dones presentados y que celebremos de tal modo los misterios de tu unigénito que merezcamos ser dignos de sus promesas. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias, siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, y alabar, bendecir y proclamar tu gloria en la memoria de Santa María, siempre Virgen, Madre del Rosario, porque ella concibió a tu único Hijo por obra del Espíritu Santo, y sin perder la gloria de su virginidad, derramó sobre el mundo la luz eterna, Jesucristo, Señor nuestro. Por él los ángeles alaban tu gloria, te adoran las dominaciones y tiemblan las potestades. Los cielos, sus virtudes y los santos serafines te celebran unidos en común alegría. Permítenos asociarnos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Santo es el Señor, el cielo y la tierra están llenos de tu gloria. Hosana en el cielo, bendito es el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones
con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de nuestra fe. Cada vez que comemos de este pan, cada vez que bebemos de este cáliz, anunciamos tu muerte, Señor, hasta que vuelvas, Señor. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Tomás y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate de tus hijos Álvaro, Andrés y Yesenia, a quienes llamaste de este mundo a tu presencia. Concédeles que, así como han compartido ya la muerte de Jesucristo, compartan también con Él la gloria de la resurrección. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios, Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. El reino tuyo, el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy.
no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor sea siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, Que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Me puede faltar todo en la vida, me puede faltar hasta la vida, pero nunca quiero que me falte el deseo de amarte hasta el final. Quiero amarte hasta el extremo, sin reservas darme por entero, como los que se han enamorado. Yo te canto mi amado hasta el final, hasta la locura te amo, Señor. Ya no quedan dudas en mi corazón de que te amo, de que te amo, Señor. Hasta la locura te amo, Señor. Ya no quedan dudas en mi corazón de que te amo, de que te amo, Señor. Tú eres todo lo que tengo, todo lo que sueño y cuanto pienso. Y mi corazón te lo he entregado desde siempre, mi amado, hasta el final, hasta la locura te amo, Señor. Ya no quedan dudas en mi
de que te amo, de que te amo, Señor. Hasta la locura te amo, Señor. Ya no quedan dudas en mi corazón de que te amo, de que te amo, Señor. Oremos. Te rogamos, Señor, y Dios nuestro, que quienes anunciamos en este sacramento la muerte y resurrección de tu Hijo, asociados a su pasión, merezcamos participar del gozo y de la gloria. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Alaben al Señor en su santuario, alábenlo en su bóveda celeste, alábenlo en sus hechos poderosos, alaben por su grandeza infinita, que todo lo que respire, alabe al Señor, que todo lo que respire, alabe al Señor, que todo lo que respire, alabe al Señor, que todo lo que respire, alabe al Señor. Alábelo con toques de trompeta, alábelo con arpas y salterio, alábelo danzando con pandero, alábelo con flautas y instrumentos, que todo lo que respire, alabe al Señor.